Siempre puedes practicar surf, episodio 45. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestra newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo, presentador de este programa, y en el programa de hoy queremos hablar de uno de los temas más complejos, delicados y muchas veces difíciles de gestionar en una empresa, como son las emociones. Para ello, hoy contamos con una entrevista que mi compañera Ramoni ha hecho a Marga Mateu. Marga es una mallorquina de origen y barcelonesa por adopción, profesional de recursos humanos especializada en gestión de personas para las organizaciones. Se autodefine como apasionada de las personas y de la gestión empresarial, y define su misión como la de apoyar al crecimiento de organizaciones simplificando las políticas de recursos humanos mediante la implementación de una gran variedad de servicios adaptados, que no solo acompañan a los gerentes en la consecución de sus objetivos, sino que también facilitan a las personas su vida laboral dentro de dichas organizaciones, surgiendo así nuevas formas de relacionarse y sintiendo la cultura organizativa como propia. Y todo esto no es poca cosa. Así que ahí os dejo con mi compañera Ramoni y con Marga. Dentro audio. Buenos días, pues hoy tenemos con nosotros a Marga Mateu. Marga, estoy encantada de tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias por venir y por hablar hoy con nosotros de un tema yo creo que tan relevante y sobre todo hoy en día, porque quizás antes podíamos decir que era un tema un poco olvidado, pero ahora es necesario gestionar las emociones dentro de las organizaciones. Marga, me encantaría que te presentases, que nos dijeses un poco quién eres y que a partir de aquí pues podamos charlar un ratito y poder compartir experiencias, tu larga experiencia en otros temas, pero sobre todo en lo que es la gestión de las emociones. Buenos días, Ramón, y gracias por invitarme. Ante todo, me voy a presentar como tú dices, para que me conozcan. Soy Marga Mateu. Desde el 2010, final del 2016 me dedico a la consultoría. También está dividida en tres áreas: la dirección de recursos humanos en modalidad interín, consultoría en todo tipo de empresas y la asesoría y mentoría a directivos y especializada sobre todo en épocas de cambio, donde hay muchas emociones también, por cierto, en estas épocas. Mi formación es amplia. Yo creo que remitir al LinkedIn es una buena opción. Estoy muy enfocada en la dirección de empresas. Yo creo que es lo que me ha dado el valor añadido de poder trabajar con las diferentes empresas con las que trabajo ahora, con gerentes y directivos. Y bueno, esta es en resumen un poco mi experiencia de currículum que cualquier persona puede encontrar en LinkedIn o en la web. Y encantada de que podamos hablar de cosas prácticas y de lo que hemos visto, ¿no? De la experiencia que tenemos. Claro, precisamente por eso, Marga, al final tú estás muy, muy especializada en lo que es la consultoría, la asesoría a directivos, ¿no? Entonces, dentro de esta experiencia, Marga, ¿cómo entra el tema de las emociones? ¿Cómo surge? ¿Cómo te especializas en conocer, en identificar todo este tema? Bueno, es propio de mi trabajo. Digamos, yo entro en el mundo de los recursos humanos y allí, bueno, circunstancialmente mi desarrollo ha sido siempre en el área de personas, de desarrollo, de potencial, de talento, de gestión del conocimiento. Y ahí es donde se mueven no tanto los recursos humanos, sino las personas, ¿no? Me ha hecho mucha gracia que lo menciones porque hablamos mucho de recursos humanos, pero en realidad son personas, ¿no? Personas, talento.
que tenemos con nosotros en la organización, y eso es importante. Lo que pasa es que, te cojo tu palabra, la realidad, como tú dices, es que en cada empresa hay una realidad tan diferente. Entonces, la realidad es lo más relativo que hay, ¿no? Entonces, bueno, justamente es el adaptarse a lo que precisa cada empresa, ¿no? Porque la realidad no tiene nada que ver una con la otra. Bueno, para mí es el reto, ¿no? Es la parte bonita que tenemos, digamos, en esta profesión, ¿no? Y que es, pues este capital de personas, este capital psicológico, ¿no? El poder no solo trabajar con la persona, sino trabajar con las personas, que es aquí donde está, digamos, el reto y donde podemos encontrarnos con la mayoría de incidencias, y no me gusta decirlo, pero bueno, es para esto nos contratan, donde están los problemas, donde están los problemas están no cuando hay una persona o dos o tres, es cuando empieza a haber interacción entre todas ellas. Sí. Y justo eso, ¿por qué es importante la gestión de las emociones cuando hablamos de personas en un entorno organizativo, en un entorno laboral? Sí, a mí me gusta ponerme en el puesto, en el caso del gerente, del director general, del propietario, ¿no? Porque durante muchos años, ahora todo el mundo sabe lo que es la inteligencia emocional, pero durante muchos años digamos, no ha hecho correlación con personas resultados. ¿Vale? Es decir, digamos, hay estudios y cualquier persona que quiera informarse, hay muchos porcentajes, muchos indicadores, KPIs que lo dicen. Es importante por los resultados, es importante porque evitamos conflictos, ¿vale? Es importante porque hay clima, ¿no? Hay buen ambiente, y el buen ambiente repercute, y yo mencionaría una cosa, es decir, las empresas que están a nivel, digamos, en el ámbito de personas reaccionando bien al COVID o al post-COVID, quiere decir que se han preocupado de tener o mantener un clima positivo, no en el momento del COVID, sino el antes, ¿no? Y ahora, bueno, pues esto también tiene que ver mucho con la cultura corporativa, con valores. Yo creo que es importantísimo que haya una buena gestión de las emociones. Claro, cuando hablamos de gestión de las emociones es un término como muy psicológico, ¿no? Entonces, cuando empiezas a hablar de inteligencia emocional, hay gente que se acerca más. Cuando hablamos de salud laboral, salud emocional, hay otras personas que se acercan más. Yo diría que la palabra gestión de las emociones tiene muchos sinónimos y muchas variantes etimológicas, y yo lo que hablaría es que realmente las personas cuentan a la hora de tener resultados. Y esto yo creo que es lo que llega a la cuenta de resultados, llega a tener un espacio dentro del plan estratégico general, llega en muchos aspectos y llega a los oídos de los gerentes y los directores generales como algo que hay que tenerse en cuenta. Si hablamos desde un punto de vista con conceptos más psicológicos, a veces asusta un poco a quien no viene de esta área, ¿eh? ¿Y cómo lo has abordado tú este tema cuando te han dicho o te han contactado, Marga, tengo un problema? ¿Qué te han dicho? No sé qué hacer con las emociones de mi equipo. No sé, tengo problemas y no sé cómo abordarlos. ¿Qué te dicen, Marga? Esto está bien porque es verdad que, Ramón, es verdad que a mí y a todos mis colegas, supongo, les pasa lo mismo, ¿no? A mí me llaman cuando hay problemas. Este es el tema, ¿no? Hay excepciones, gracias a Dios tengo algunas excepciones muy bonitas, ¿no? Pero es verdad que me llaman cuando hay ya el problema. Cuando hay un problema me llaman por temas de relaciones laborales. Muchas veces empieza por aquí. Cuando no son relaciones laborales puede ser ya el desarrollo de una competencia en concreto, puede ser porque haya un conflicto entre managers dentro del comité de dirección, puede ser porque no hay plan estratégico de recursos humanos. Entonces allí yo lo que hago es voy a la operativa, digamos, soy muy operativa, pero en el trasfondo hay algunas cosas que son transversales y yo uso algunos esquemas para explicárselos, y en si os imagináis un esquema, abajo de todo hay algo que está en todas las fases. Una
es la cultura organizacional, el otro es la gestión de las emociones vía clima laboral, que las líneas son muy flojitas, quiere decir que todo está relacionado. Y hay otra básica, que es la comunicación interna, es la información, informar, ¿vale? Y estas, hay unas cuantas que son transversales a todas y en todos los proyectos los incorporo. Y cuando se lo explicas a alguien que es inteligente, alguien que es listo, alguien que maneja, que dirige un equipo y lo que quiere son conseguir lo que le han pedido o lo que se ha propuesto, y tú le dices que le das estas herramientas y que serán parte de este logro, la mayoría de personas te escuchan y te dicen, bueno, empiezan a confiar contigo. Yo creo que si hablamos el mismo idioma, y a veces no hemos hablado el mismo idioma y a veces se sigue no hablando el mismo idioma entre recursos humanos y dirección general, ellos nos entienden y apoyan completamente las propuestas que les podamos hacer. Tú hablas con dirección general, pero quizás, no sé si lo compartes o no, pero en ocasiones en dirección general o a dirección general no llega todo, ¿no? Y esto se para antes, o es un manager o los que están más directamente con los equipos quienes pueden detectar si está pasando algo con sus equipos. ¿Qué señales? ¿Qué le podrías decir o qué le recomendarías a unos jefes de equipo de decir, oye, pues señales que te pueden ayudar a identificar que hay algo que tratar y que está relacionado con las emociones, con el clima, con el capital psicológico? ¿Cómo les ayudarías? Matizo, es decir, yo hablo de la dirección general porque lo que llega allí se hace y baja al resto. Pero es verdad que yo trabajo con los mandos medios, con los jefes, con los managers, con los coordinadores y en las pequeñas, claro, yo soy directora de recursos humanos en empresas pequeñitas, en pymes, por lo tanto hablo directamente con el director, pero cuando trabajo como consultora trabajo con grandes empresas y trabajo directamente con managers o jefes. Por lo tanto, a ellos lo que les diría es que es un partido y es un partido de equipos. Ni los trabajadores tienen toda la capacidad de gestionar las emociones, ni la empresa es la que puede solventar todo el tema de cualquier gestión emocional no buena dentro de la organización. Es decir, son dos equipos, no diría que son dos bandos, son dos equipos que tienen que trabajar conjuntamente. Es lo que llaman la inteligencia intrapersonal, ¿no? Es decir, cada persona tiene que intentar gestionar sus propias emociones, y la interpersonal, que son equipos, son empresas, es un nosotros. No es un yo. Aquí hay que trabajar todos a la vez, porque si nosotros hacemos un programa desde la coordinación, la jefatura, la dirección, llamémoslo como le llamemos, o desde la empresa, y no participan las personas propiamente o los equipos y no lo entienden, no puede salir. Y otra cosa que les digo es, no contagiéis. Esta es una palabra que cuando ya hablamos yo y tú te lo comenté, es muy importante, la uso mucho. Que no intentemos contagiar lo menos posible. Cuando me llaman, normalmente ya hay contagio. Cuando interceptamos o vemos un problema que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con la desconfianza, con el resentimiento, con alguna persona que intuyes que está deprimida, sospechas de que está preocupada, es allí donde hay que intervenir rápido. Porque igual que en cualquier familia, ¿no? Para poner un símil, cualquier familia, cualquier grupo de amigos, en la empresa hay contagio y va muy rápido. Entiendo que esto significa el prevenir o el tratar lo antes posible. Tienes toda la razón. ¿Cómo prevenimos o cómo detectamos a la mínima expresión que esto está sucediendo? Si la persona con la que hablamos tiene los ojos, como digo yo, las orejas bien abiertas para escuchar, los ojos bien abiertos para ver, se detecta rápido. Es decir, las incidencias, los problemas, las caras largas, es fácil de detectar. Y sabemos, muchas veces hablamos de una manzana podrida, queda fatal. Pero es que muchas veces te lo dicen así. Esta persona está infectando. Podríamos hacer un símil con el virus, ¿no? El contagio es como un virus, tal cual. Es algo que si lo dejamos acaba afectando al conjunto
de todas las personas que están, ¿no? Y hay personas que tienen una capacidad muy, muy buena. Son gente, normalmente te encuentras con gente muy lista y gente que te argumenta bien. Para alguien que le interese esta gestión, ¿no?, de la salud emocional y demás en la empresa, es fácil detectarlo. Cuando vas a ver a alguien y te dice, oye, mira, yo es que tengo un equipo muy bueno, pero hay, pues eso que lo que acabas de comentar, pues esa manzana podrida. O alguien quemado. Oye, ¿qué hago? O alguien quemado, exactamente. Ellos te pueden decir eso, pero al final entiendo que es detectar qué está originando que esta persona en concreto se encuentre así, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden actuar? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué les recomendarías? Diciendo lo del estar quemado, es verdad que muchas veces cuando me dicen, esta persona está quemada, y tú le dices, vale, la ves estresada, ¿cómo la ves, no? Y le dices, sí, es alguien que estaba muy comprometido, pero ahora no. Digamos, cuando tú haces preguntas, esta herramienta tan bonita que tenemos y que no la usamos, cuando hacemos preguntas nos encontramos muchas veces con la respuesta en boca de las personas que están en la organización. El análisis luego tienes que hacer, la auditoría que yo hago siempre al inicio, hay que hacerla, pero digamos, si haces las preguntas indicadas, salen de ellos, porque ellos saben perfectamente qué personas están. Y yo además les digo una cosa, es lógico que haya, como en cualquier grupo, como hablábamos antes de la familia y los amigos. Es decir, es normal que haya reacciones o emociones negativas. Debe haberlas, porque también nos llevan muchas veces a mejorar, nos llevan a darnos cuenta, a alertar, ¿no? Y yo digo, mira, ojalá haya siempre algo pequeñito. Digamos, la parte buena de esto es que haya alguien, y para esto podemos ayudar nosotros, haya alguien que sepa ver que es en la justa medida. Es decir, que la intensidad de emoción negativa es la razonable, ¿vale? Es decir, no es necesario decir, es que empiezo a ver gente estresada. Bueno, es que si tienes un plan y estás en expansión y estás en cambios, tiene que haber todo este tipo de preocupación, cierta ansiedad, digamos, es muy normal, ¿vale? Quiero decir que no pongamos solo énfasis en que el hecho de que haya emociones que parecen no positivas nos traiga problemas. Son normales también. A veces quizás, no lo sé si te ha pasado a ti o si te has encontrado en algún caso que quizás han sido demasiado alarmistas, ¿no? En ese sentido, han llegado diciéndote, es que la gente, pues eso, están súper estresados, es que no pueden más, es que tal. Y claro, empiezas a preguntar y a conocer la situación de la empresa y dices, bueno, tranquilo o tranquila, esto es normal, estáis en este momento y a partir de ahí se relaja todo el mundo o consigues pararlo o consigues normalizar ciertos momentos o igualmente tienes que actuar a pesar de que sea un momento de estrés y de cambio para la empresa. Hay que actuar y yo lo intento, a veces no es posible, ¿no? Pero intento encontrar los focos, dónde están, ¿vale? Es importante encontrar el foco, de dónde sale esto. Luego, es importante saber, cuando tienes el foco, a mis clientes les hago un símil y les cojo todo lo que hay en la mesa y los pongo todo junto en medio, todo alborotado, se asustan al principio. Y le digo, ¿a qué esto es un desastre? Dice, pues sí, me acabas de desmontar la mesa. Digo, sí, pero mira lo que hago. Entonces empiezas a coger el teléfono por una parte, los papeles por otra, los bolis. Si tú coges las cosas por separado, los problemas se vuelven más pequeños, ¿no? Entonces, si tú coges cada objeto de estos por separado y lo tratas y ves que que cada persona tiene una emoción diferente. No es lo mismo tener una persona que ves que está con una depresión a una persona que está inquieta o que tiene un estrés positivo, es decir, que va acelerada, que hay que desacelerarla, ¿vale? O puedes encontrarte con personas, bueno, una de las causas, esto lo sabemos todos, es que a veces no encaja la persona con el equipo o con su jefe. Esto está a la orden del día. Entonces, me encuentro con muchas situaciones de inicio que se pueden solventar rápido porque son
cosas puntuales. Luego cuando a veces si son 100 personas no puedes ir cogiendo una a una, obviamente, y tienes que trabajar en equipos. Pero trabajas al principio, ¿no? Trabajas a través de la comunicación, esta negación, por ejemplo. Hay organizaciones, hay personas, hay grupos de personas que niegan que existe esto, que ya es la manera de trabajar. Y esto también es una pena. Alguien se da cuenta que no se tiene que trabajar de una manera determinada porque siempre se ha hecho así, porque lleva a conflictos, ¿no? Hay grupos, hay personas que están en resistencia, entonces si las trabajas individualmente mejora el grupo, mejora el equipo, ¿no? Bueno, ayuda mucho informar y saber que las cosas están cambiando, no porque lo has oído, no porque has oído a los del comité de dirección o al comité de empresa o a tu jefe, ¿no? Ayuda, lo que te comentaba antes de la comunicación interna, ¿no? El informar, esto ayuda mucho, ¿no? Mira, yo te diría que así como resumen, entre muchas cosas, podríamos decir que importantísimo lo que nos has comentado, que hay que preguntar, no olvidarse del poder de la pregunta. Esto nos permitirá encontrar los focos, ¿no? Desgranar un poco el problema. Y por último, pues también nos hablas de la comunicación, la importancia de la comunicación, la transparencia, ¿no? Que eso ayuda muchísimo a gestionar precisamente estas emociones. Sí. Cuando tratas a nivel general, ¿sí? La comunicación debe ser muy transversal. ¿Y cómo lo haces cuando te has encontrado con casos muy, muy, muy aislados que por lo que sea esa persona, lo que decíamos antes, se ha quemado, está en un momento, tanto sea por motivos externos como internos, en un momento que no puede más? ¿Cómo lo tratas ahí? ¿Qué otros tips podrías dar? Mira, si es a nivel individual, te lo digo posiblemente más rápido. Si es a nivel grupal, estoy pensando en algunos ejemplos también a ver qué puedo contarte. Pero si es a nivel individual, que algunas de estas etapas es lo mismo que a nivel grupal, digamos, lo primero que tenemos que hacerle ver a esta persona es que va a ser ventajoso, ¿no? Es decir, de alguna manera decirle, mira, no lo ves, pero dame un voto de confianza. Va a ser ventajoso y además va a serlo para todos. Hay que identificar el origen. Es decir, bueno, ¿dónde está esta resistencia, ¿no? ¿Qué es? Porque puede ser muy diferente. Las emociones son muy variadas, ¿no? Y hay que identificar qué está pasando, qué emoción tienes, ¿no? Tienes que decir, cuando le digo, ¿y qué sientes ahora mismo? Y es a partir de ahí a veces que empieza a hablar, ¿no? Hay que convencerle de que hay que ayudarle a tomar conciencia de que realmente está en un estado X determinado, ¿no? Y que tome conciencia. Con esto ya tienes un trabajo hecho y avanzas muchísimo, porque los problemas empiezan a solventarse y a quitarse cuando tomas conciencia de que existe este problema, ¿no? Bueno, identificas la emoción principal, porque emociones puede haber muchas. Luego, cuando tienes la emoción principal, esta persona tiene que hacerse responsable de ello. Es decir, no va a ser nunca ni el jefe ni el consultor que le está ayudando. En esto también se deja bien claro desde el principio, y él tiene que ser responsable, tiene que entrar a trabajar el plan de acción, tiene que trabajar este esquema donde él mismo se debe de comprometer con él mismo para llevarlo a cabo. Y bueno, y como al principio le cuentas que van a ser estas etapas, ¿no? Pues que sepa en qué momento está de cada etapa para ir, porque va evolucionando y él es, bueno, la mayoría de gente es muy consciente, le paras y dices, ¿has visto el camino que llevamos caminado? ¿Ves que cuando te dije... Sí, entonces la gente empieza realmente a involucrarse. Pero yo lo que diría en ese sentido es esto, ¿no? Ir al origen y a partir de allí él tome conciencia. Es interesante que esta organización, si puede, trabaje con una persona, con un consultor externo especializado, porque da objetividad y, bueno, desde fuera, pues, no siempre todo queda como más nítido, más esquematizado, no hay susceptibilidades. Entonces, bueno, pues alguna de las cosas que con mi experiencia podría sugerir sería
bueno, pues crear un programa de gestión emocional, ¿no? En esta época, Ramón, y tú lo sabes, hay una empresa en concreto que conocemos las dos que ha creado un programa de gestión emocional y ha salido de la dirección general, ha sido muy interesante. Luego, bueno, pues otras cosas que se podían hacer, por ejemplo, recuerdo un programa de quejas y una gestión de quejas y críticas, y además no quitaría estas palabras que son negativas, sino que estas palabras en su momento las transformamos, ¿no? Pero que la gente pudiera decir, ostras, me dan permiso para quejarme, ¿no? Y me dan permiso para poder hacer una crítica. Y vieron que, bueno, que la crítica son críticas constructivas, bueno, todo un programa detrás muy bonito. Por ejemplo, establecer canales de comunicación interna. Es que hay miles de opciones, y yo te pondría el ejemplo muy sencillo de una empresa no hace mucho que me decía, sí, pero como tenemos toda una parte industrial, estas personas no tienen correo ni correo electrónico de empresa. Bueno, no pasa nada. Existe la ley de protección de datos, ¿no? Y tú preguntas a estas personas, la mayoría de ellas en sus casas sí que son consumidores de estas herramientas, de muchas herramientas que tú puedes utilizar si utilizas la confidencialidad de datos y que estarían dispuestos. La comunicación interna es básica. Esta información para mí es posiblemente es de los básicos. Luego, otro proyecto muy interesante es revisar la cultura organizacional que tienen, porque muchas veces cuando todo funciona, no suele haber muchas incidencias y muchos problemas, pero cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando estás en un momento de expansión, en un momento de transformación, en un momento de cambio incluso de dirección, porque has sido comprado, porque por muchos motivos hay que revisar la cultura organizacional, los valores de estas personas. Y hay una cosa importante, no todo el mundo encaja en cada empresa. Y las empresas evolucionan, maduran como una persona que va cambiando a lo largo de su vida. A las empresas les ocurre lo mismo. Y hay personas que, esto a veces trae situaciones un poco tristes, pero es la realidad. Hay personas que pueden haber encajado durante mucho tiempo en una organización, esta organización crece, cambia, se transforma, es comprada y estas personas no encajan. O hay que ayudarlas a encajar o hay que buscar personas que se incorporen, que tengan este perfil, ¿no? Y que encajen dentro de lo que sería el capital psicológico dentro de la organización, ¿no? Yo creo que hay realmente también revisar el estilo directivo. Este también podría ser uno de los programas para la gestión emocional en las organizaciones, ¿no? Porque para no poner todo el peso en el empleado, en la persona. Esto que comentas yo creo que es importantísimo, porque a veces nos centramos mucho en qué pasa en los equipos, o hay alguien que no me encaja, o alguien que no, o estos equipos no siguen el ritmo, pero a lo mejor precisamente lo que tenemos que hacer es revisar ese estilo directivo y ayudarnos, ¿no? Si estamos en procesos de cambio, pues ayudarles a adaptarse y a gestionar pues todo a raíz de cómo se lidera la empresa, ¿no? Muy, muy interesante este apunte, Marga. Es un poco lo que te comenta, como empezábamos al inicio, ¿no? Es decir, están los dos, es un juego de dos equipos, los directivos y las personas, las que están empleadas, para entendernos, las que están... Porque, y cuando digo empleadas, yo siempre me refiero no solo a los que están en nómina, también a los que están allí trabajando como externos, que a veces se pasan 9 meses. Y esto y hay culturas diferentes, incluso cuando tienes una implantación déjame decir una marca, no sé, una implantación de un ERP, para no decir una marca en concreto, allí tienes equipos enormes de personas que no son tuyas. Y estas personas están dentro de tu organización creando cultura. Y a veces no creando la cultura que tú quieres. También en muchos aspectos. De hecho, las empresas pueden elegir una consultoría u otra por su trato, por su manera de trabajar, ¿no?
Y esto tiene que encajar con la cultura de empresa también, estos empleados, estos profesionales que seleccionas, ¿no? Sí. La verdad es que es muy bonito este mundo y hay muchas variables. Es difícil concretar, ¿no? Y dar soluciones concretas, pero bueno. Yo te diría que yo creo que has dado unas cuantas posibles soluciones, ¿no? Una vez has detectado todo o has detectado los focos, pues qué programas pueden emprender, tanto por parte de la propia empresa a nivel interno, como con la ayuda, como tú dices, de algún consultor externo que les ayude a gestionar esto tan complejo como son las emociones en los equipos. Marga, oye, yo la verdad que me ha encantado estar contigo, charlar contigo. No sé si crees que hay algún tip más que debas ayudar a añadir aquí para que puedan ayudar a los que lideran las empresas o a los profesionales de recursos humanos. Mira, he escrito, desde que me dijiste que íbamos a hacer este podcast, yo apunté una serie, he buscado un poco de información muy básica, ¿vale? De hecho, 2 o 3, no muchos más, pero sí que hay ratios que dicen que mejorar toda la gestión de las emociones, el clima laboral, pongámosle la palabra que le pongamos, es que puede representar hasta en un 20 y un 30% de productividad. Esto es un estudio de Goleman, ¿sabes? Es una referencia en este sentido. Luego ponía, sabemos que los trabajadores más, déjame que lo lea, para no, sabemos que los trabajadores más felices también son más productivos. Goleman afirma que los responsables de equipo pueden tener una influencia de hasta un 70% en el clima laboral de la empresa. Es impresionante. Y luego hay un ratio que puede servir a los que gestionan personas, que es por cada 1% de mejoras en el ambiente, los ingresos pueden aumentar hasta un 2%. Es decir, que es como, ¿no? Tenemos un ratio allí que podemos usar como un KPI, que yo defiendo los KPIs en la gestión de recursos humanos, la gestión de personas, y esto es un detalle que puede ser importante, ¿no? Yo, Ramón, y lo que diría para resumir, yo he hablado en base a mi experiencia, la verdad es que no sé si le habremos dado toda la información o menos, pero sí que creo que las personas pueden tener como mínimo una pequeña aproximación al tema que hemos hablado. Y yo diría que mucha gente habla de gestión del cambio, ¿no? Pues la gestión del cambio, gestión de las emociones, gestión del cambio de las emociones. Al final, si hay gente que ha participado en proyectos de gestión del cambio, también solo hay que añadirle una palabra más, porque al final es un cambio dentro de la organización, ¿no? Es decir, que cambie el clima, que cambien las emociones, y aquí la gente se siente más cómoda. Hay ingenieros, hay financieros, ¿no? Que no están tan acostumbrados a hablar de temas más emocionales, pero si les hablas del cambio, al final es muy parecido, ¿no? Es decir, es darte cuenta, ¿no? Ocurre algo, ocurre un shock, una negación, algo que está ocurriendo, ¿no? Darte cuenta de esto es al principio la resistencia de que esto está ocurriendo, el abrir los ojos de que necesitas ayuda, ¿no? Que te ayuden a explorar, que te ayuden a analizar, sacar, ¿no? Y aceptar y adelante con el plan que pueda salir adaptado siempre a la organización. Yo te decía, cada empresa es un mundo. Es difícil dar tips o dar ejemplos o qué haría yo, ¿no? Porque es tan distinta una empresa de otra, ¿no? Que esta es la parte bonita que tenemos, ¿no? Que trabajamos con diferentes organizaciones y aprendemos un montón de ellas, ¿eh? Sí, de hecho, justo eso, al final, las emociones, detrás de las emociones siempre hay personas y como tú dices, cada persona, cada organización, cada caso es completamente diferente y seguro que bueno, ya como tú bien dices, te has encontrado en múltiples ocasiones, múltiples situaciones diferentes a las que has tenido que dar respuesta de una manera o de otra. Lo bueno es que es eso, que no olvidemos quién hay detrás, que no olvidemos que no se puede obviar. Yo creo que es importantísimo, que todo hay que gestionarlo, que todo hay que tratarlo, porque algo me lo has dicho clarísimo. Digo, oye, Marga, ¿pasamos de esto o actuamos? Y me has dicho, no, actuamos, clarísimo. Y yo creo que es lo que tú dices.
Así que, oye, Marga, de verdad, agradecerte muchísimo, muchísimo tu tiempo, que hayas estado aquí conmigo, que hayas compartido tu experiencia, que como decimos es muy amplia en la gestión general de personas y especialmente la gestión de las emociones. Así que, Marga, encantada de haber estado contigo. Gracias, Ramoni. La verdad es que también me he divertido. Digamos, tenía tantas ideas en la cabeza que es difícil, ¿no? hacer una exposición un poco ordenada, pero bueno, espero que los que nos escuchen les haya servido y cualquier cosa, ya saben, ampliamos la información. Gracias, Ramoni. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marga. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hoy hemos tenido con nosotros una nueva visión y perspectiva de una profesional de recursos humanos que ha trabajado tanto desde dentro como desde fuera con diferentes organizaciones y diferentes contextos y que nos ha explicado de qué manera ella, tanto a nivel individual como a nivel grupal, ha trabajado las emociones con las personas en las empresas. Y ya sabes, no puedes detenerlas solas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, os queremos invitar a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com/contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancom.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en todos estos temas sobre la gestión de personas. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡feliz semana!